Bajo el velo nocturno, la Ciudad de México se convierte en un universo de luces parpadeantes, un cosmos en miniatura. Cada rincón guarda secretos que desafían nuestra comprensión. A esta historia la llamo El latido del subsuelo. Nuestro protagonista, Raúl, era un geólogo que trabajaba para la ciudad. Su labor era monitorear la actividad sísmica, una tarea de gran importancia en una región tan propensa a los terremotos. Pero un día, su rutinaria existencia fue interrumpida por un fenómeno que no podía explicar. Mientras realizaba una exploración subterránea, el equipo de Raúl registró un patrón sísmico inusual, un ritmo casi orgánico, como el latido de un corazón gigantesco, proveniente del profundo subsuelo de la ciudad. Raúl, intrigado y alarmado, se propuso descubrir la fuente de esta anomalía. Después de semanas de estudios exhaustivos y expediciones subterráneas, Raúl y su equipo encontraron un enorme objeto palpitante, incrustado en la roca, un órgano desconocido que parecía ser de origen extraterrestre o quizás de una dimensión desconocida. La criatura, si así puede llamarse, empezó a afectar la mente de Raúl. Empezó a tener pesadillas perturbadoras, visiones de ciudades alienígenas y criaturas indescriptibles que parecían comunicarse con él, llamándolo desde el profundo abismo del espacio-tiempo. El clímax de nuestra historia ocurre cuando Raúl, incapaz de resistir el llamado de la criatura, decide descender al pozo para confrontar la entidad. A medida que se acerca al latido, su mente se llena de horrores indescriptibles, visiones de un universo frío e indiferente, hasta que finalmente se encuentra cara a cara con el monstruo palpitante. El contacto con la entidad sume a Raúl en una locura incomprensible. La última vez que se le ve es cuando se lanza al pozo, desapareciendo en la oscuridad para convertirse en parte del latido del subsuelo. Tras su desaparición, la ciudad fue asolada por una serie de terremotos inexplicables. El latido del subsuelo se volvió más fuerte y los habitantes de la ciudad comenzaron a reportar pesadillas similares a las que Raúl había descrito. La criatura subterránea parecía estar despertando, extendiendo su influencia más allá de las profundidades. Los antiguos compañeros de Raúl, aterrados pero determinados, decidieron seguir sus pasos y desentrañar el misterio de la entidad. Descendieron al pozo, equipados con toda la tecnología disponible y la esperanza de encontrar alguna respuesta. A medida que se acercaban al núcleo de la anomalía, la influencia de la criatura se volvió más intensa. Sus mentes eran asaltadas por visiones de cataclismo y caos, presagiando un futuro de destrucción si la entidad emergía a la superficie. Al llegar al epicentro de las vibraciones, encontraron el reloj de Raúl, detenido en el momento exacto de su desaparición. Alrededor del reloj, la roca estaba marcada con símbolos alienígenas, inscripciones hechas por Raúl en un intento desesperado por comunicarse con la entidad. Uno de ellos, Pedro, decidió repetir la locura de Raúl. Se quitó el equipo de seguridad y tocó la entidad palpitante. En lugar de ser consumido, Pedro se convirtió en un conducto entre la entidad y la humanidad. Su mente fue llenada con imágenes de un pacto antiguo, un acuerdo de paz entre la criatura y los primeros habitantes de la tierra. Pedro, en un acto de sacrificio desgarrador, decidió mantener a la criatura en reposo, entregándose a ella, como hizo Raúl, uniéndose al latido y desapareciendo en la oscuridad. Después del sacrificio de Pedro, la anomalía se calmó, el latido disminuyó hasta un suave murmullo, casi imperceptible. La ciudad recuperó su normalidad, aunque la gente aún recordaba las pesadillas y los terremotos que habían sacudido sus vidas. Los colegas de Raúl y Pedro sellaron el acceso al pozo, marcándolo con un monumento en honor a los dos hombres que habían dado sus vidas para proteger la ciudad, aunque muchos aún no entendían completamente lo que había sucedido. Se dio a conocer la historia de la valentía y sacrificio de Raúl y Pedro. La vida en la Ciudad de México continuó, con su ritmo cotidiano y sus luces parpadeantes. Los ciudadanos, conscientes de la existencia de la entidad bajo sus pies,
aprendieron a vivir con el miedo y la incertidumbre. En sus sueños, a veces aún oían el latido, un recuerdo lejano de la criatura que yacía bajo la ciudad. Sin embargo, en las profundidades, Pedro y Raúl habían sido absorbidos por la entidad. No habían muerto, sino que se habían convertido en una parte de la criatura, manteniéndola en reposo con su presencia humana. Desde el abismo, vigilaban la ciudad, los protectores silenciosos de su gente. Y así concluye nuestra historia en la Ciudad de México, guardando un secreto en el subsuelo y dos héroes olvidados que sacrificaron su humanidad por el bienestar de todos. Esta historia la escuché por ahí, creo que le pasó al geólogo de un amigo. Espero hayan disfrutado de la historia. Finalmente, nos deja una reflexión. La humanidad es capaz de enormes actos de sacrificio y valor, incluso cuando se enfrentan a lo desconocido. A pesar de nuestra pequeñez frente a la inmensidad del universo, podemos marcar una diferencia y proteger nuestra existencia, no importa los desafíos que nos depara el futuro.